Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al inicio del ciclo de conferencias que se abrió el curso pasado en colaboración con la Real Academia de la Historia y con el diseño del conjunto de los ciclos de la profesora Carmen Iglesias, que también en uno y otro caso, en el curso pasado y en este, da la conferencia inaugural y cierra con un diálogo, en este caso, con el profesor José Luis Pardo. Esto, cuando hace casi 2 años empezamos a hablar de qué podríamos hacer en un área no suficientemente atendida entre nosotros, que es la de las ideas políticas en general y también las ideas filosóficas, la concepción del mundo, o como lo quieran etiquetar. Bueno, pensamos que evidentemente la persona de elección era la profesora Iglesias, que no necesita mucha o ninguna presentación, pero yo, además de decir un par de cosas, simplemente por cortesía, respecto a su perfil académico, quiero poner el énfasis en una que no es la descripción de las posiciones que ha ocupado y que ocupa, sino una característica de su trabajo intelectual que la hace específica en nuestro contexto y la acerca a algunos de los mejores pensadores y ensayistas de otros países, concretamente del Reino Unido. Y esa característica es que se mueve con enorme facilidad entre el terreno de las ideas más abstractas y el del conocimiento empírico de la propia historia, pero también de otras áreas que le han interesado siempre, incluso en su primer trabajo verdaderamente sistemático, el libro maravilloso y premiado sobre Montesquieu, reeditado en el año 2005, en las que prácticamente es un compendio de varios géneros literarios. Pertenece a las historias de las ideas, a la historia de la ciencia, a la historia de la filosofía, y ella se ha movido siempre con una gran facilidad entre esos géneros discursivos y le ha permitido, cuando ha mirado a periodos específicos de la historia contemporánea y de nuestra propia historia, hacerlo desde la perspectiva de las ideas y no hacer simplemente una narrativa cronológica. El orden, en su caso, no es estrictamente cronológico, aunque también, sino es sobre todo conceptual. Yo por eso es un privilegio que haya dado forma a estos 2 ciclos y tenerla aquí un año más abriendo el ciclo. En el caso, la profesora Iglesias es, como saben, directora de la Real Academia de la Historia, ha sido catedrática de Historia de las Ideas Políticas, sucediendo a su gran maestro, el profesor Díez del Corral, en la Universidad Complutense. Posteriormente lo ha sido en la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido directora del Centro de Estudios Constitucionales y más allá de eso, pues es una de nuestros principales intelectuales, capaces, como he dicho antes, de cubrir un arco inusualmente amplio y hacerlo desde una tradición de cuna griega e ilustrada, quizás los dos de los corpus teóricos y doctrinales que, hasta donde yo he podido ver, siempre han alimentado su pensamiento. Es un ejemplo de pensamiento ilustrado en el mejor sentido, y creo que hoy nos va a dar una perspectiva distinta. Comentábamos hace unos minutos que hay a veces historiadores y filósofos significativos, en el caso de España, pues Julián Marías, que la ilustración no cubre lo que para la profesora Iglesias cubre, es una cosa más reducida y a la vez es un pensamiento de segundo orden si se lo compara con otras tradiciones filosóficas. Creo que la profesora Iglesias nos va a poder mostrar que la ilustración tiene envergadura filosófica y sobre todo pues sirve de fundamento para muchas cosas, entre otros el arranque de las ciencias sociales y del conjunto de la ciencia. Y sin más, pues yo le agradezco el esfuerzo, sé que la multitud de compromisos que tiene, pero sé que a la vez esto pues lo hace no solo con
con cariño, con cuidado, sino además responde a lo que ha dado sentido y sigue dando a su trayectoria intelectual y académica. Muchas gracias, profesora Iglesias. Muchas gracias. Déjame un reloj. ¿Un reloj? Sí. Yo te señalo. Muchas gracias. Rafael Pardo, querido amigo y querido compañero de tantos años. Muchas gracias a todos por estar esta tarde lluviosa aquí para que hablemos de uno de los grandes hitos de nuestra historia de la cultura occidental. Y muchas gracias a BBVA, en nombre propio, en nombre de la Academia de la Historia, por ayudarnos y ser uno de nuestros protectores de la Academia. El ciclo, como podrán ustedes ver ya en el folleto que hemos hecho este año, desde luego, la idea es continuar y enlazar con lo que vimos el curso pasado, de alguna manera, en el sentido de que la búsqueda del conocimiento, que es como subtitulamos el ciclo por ser una característica fundamental de nuestra cultura, es lo que el eje fundamental que prosigue estas otras lecciones que vamos a ir viendo. Respecto a este curso, habría tres grandes bloques que vamos a ir desarrollando a través de las conferencias y de los coloquios posteriores, que son importantes esos coloquios porque a veces salen cosas que en la narrativa de la conferencia pues no pueden o apenas se mencionan. Desde luego, uno de ellos es esa hilación esa búsqueda del conocimiento, esa hilación científica desde el siglo XVII, con antecedentes como vimos el año pasado, ahora hablaré más de ello, y todo el siglo XVIII, que incluye, como vamos a ver también, todo Occidente, no solamente toda Europa, sino que también antes o después llega América, América del Norte y América hispana. Y desde luego entran España y Portugal como unos países más en todo ese entramado. Eso lo iremos viendo. Hay un segundo bloque importantísimo que vamos a tratar con detalle en algunos autores a lo largo de las conferencias, que sería la articulación entre poder y libertad, es decir, en un mundo que ya, como vimos en el curso pasado, el mundo tradicional ha sido desmantelado, los fundamentos que le sostenían han cambiado y por lo tanto hay que buscar nuevas fundamentaciones y nuevas sistematizaciones. Esa articulación de poder y libertad adquiere un sentido que es del que somos directamente herederos y que ahora también veremos en términos generales. Y luego un tercer bloque, que espero que salga bastante, sobre todo en los coloquios, son lo que podríamos llamar cambios culturales, cambios ordinarios, cambios de costumbres, cambios de hábitos. En el XVIII, en el siglo de la Ilustración, veremos la importancia que se da a esto. Es decir, no solo los cambios políticos, los cambios de visiones del mundo, sino también los cambios de los individuos, los cambios de las personas. En esos cambios de costumbres hay una distinta situación de las familias, de la familia, una distinta valoración de las mujeres. Es importante que en las élites ilustradas, claro, no es general, pero en las élites ilustradas y educadas, la mujer del XVIII está, sobre todo, no tanto en Inglaterra, no tanto en Gran Bretaña, pero sí en Francia, en España, en Italia y en otras partes de Europa, está bastante considerada, se da un gran avance, que por cierto será luego retroceso en el siglo XIX, cuando la mujer vuelve a ser el ángel del hogar y no
la persona como un individuo más que se cultiva y que puede ejercer una función en la sociedad. En fin, estos serían tres de las... saldrán muchos más temas, pero algo que iremos tratando y extendiendo. Y entramos en nuestro tema, el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración. He traído para iniciarlo una cita de un libro, de una novela maravillosa que muchos de ustedes conocerán, de Alejo Carpentier, que se llama El siglo de las luces y que sigue siendo, absolutamente mantiene toda la belleza, la profundidad de cuando se publicó hace muchos años. Escribe en un momento dado en la novela, y así transcurría el tiempo. En aquellos días finales de un siglo de las luces que parecía haber durado más de 300 años por las tantas y tantas cosas que habían acontecido. Efectivamente es un siglo, como escribirá también D'Alembert, en que cuando acaba, metafóricamente, porque sabemos más o menos que comienza desde finales del siglo XVII, podemos ya empezar a hablar de ilustración en ciertos sectores de Europa, pero desde luego 1789, la Revolución Francesa, sería el hito en que ya pasamos a otra época. Pero ese siglo de las luces, en que no llega a esos 100 años, sin embargo, ocurren, decía D'Alembert, al final del siglo. Todo ha sido, antes de la Revolución, lo escribe hacia los años 80, vemos que todo ha sido cambiado, todo ha sido movido de su sitio, nada es como antes. Bien, ¿a qué llamamos ilustración? Bueno, primero querría un breve apunte, porque el siglo de las luces, del iluminismo, como se llama en Italia, hay desde luego un mito en su construcción. Este siglo que por fin va a acabar con la superstición, va a acabar con la ignorancia, va a abrir una nueva época, se pasa de las sombras a la luz. Y los ilustrados utilizaron, hay títulos de tertulias, de revistas, de asociaciones, donde el mito, el tema de la luz, de la antorcha que ilumina, es absolutamente fundamental. Como todo mito, tiene una parte de verdad que vamos a tratar, aunque también las sombras del siglo no son menores que en otras épocas. Se dan, y ya lo adelanto, pasos de gigante, desde luego en la concepción de una ciudadanía, en la concepción de la valoración del hombre concreto, del individuo, como sujeto de derechos, y de ello, insisto, somos herederos directos, pero es un siglo también, sobre todo la primera mitad, de conflictos y luchas internacionales en todo el territorio europeo. Solamente recordarles, para que puedan situar lo que vamos a ver después en medio de esta primera parte del siglo, muy diferente de la segunda, pero muy conflictiva. El siglo se abre con la Guerra de Sucesión Española, una guerra, como saben todos, internacional, absolutamente comercial, en donde se lucha por la hegemonía de Europa, quién controla el asiento de negros, es decir, el comercio con América, el gran comercio transatlántico. Inglaterra y Holanda, que son las que intentan desplazar un poco definitivamente ya a España, cosa que no es así. Digamos, entre paréntesis, recordarles que esta guerra de sucesión, que comienza en 1703, cuando ya
la Armada británico-holandesa se sitúa frente a Barcelona, y entonces cambian las alianzas y a pesar de haberse jurado todas las cortes y en fin estar todo en regla, Felipe V, pues se estalla esta guerra. Pero quería insistir en que esta es una guerra internacional, es una guerra comercial fundamentalmente, y que España pierde el imperio en Europa, o digamos, todos los territorios que estaban unidos en la gran monarquía hispánica. Por lo tanto, deja de ser la potencia hegemónica que había sido, con altibajos, pero potencia hegemónica desde el siglo XVI, XVII, pero sigue siendo una primera potencia, porque hay también una tendencia a pensar que España en el XVIII pues pasa como ya totalmente fuera de todo protagonismo, y no es así. Sigue teniendo todo el imperio americano y toda el gran comercio internacional, donde sigue siendo una primera potencia, no potencia hegemónica, pero primera potencia. Además de abrir el siglo con esta guerra de sucesión, sigue en Europa la Guerra del Norte, una guerra iniciada en el siglo XVII. Recuerden que la gran derrota de Suecia en Poltava es de 1709. En 1733 hay otra guerra de sucesión, la de Polonia. Polonia, una de los países, de las naciones más desgraciadas en esta época del siglo XVIII en Europa, sufre, como saben ustedes, 3 repartos. En el último desaparece, simplemente un país, una nación que no logra unificarse bajo lo que llamamos una monarquía absoluta o una monarquía centralizada, en la lucha entre los grandes aristócratas y la imposición de 2 reyes, en fin, acaba en que todas las potencias alrededor intentan apoderarse de territorios. En esa guerra de sucesión de Polonia, sus sucesivos repartos a lo largo del siglo es indudablemente una herida en todo lo que supone la historia de Europa. 1772 sufre otro reparto, 1793, y en 1795 simplemente desaparece Polonia, absorbida por Rusia, Alemania, etc. En 1740, la guerra de sucesión de Austria, que dura hasta 1748. En 1755, hasta el 63, la guerra de los 7 años, de gran costo para todos, más guerras coloniales, etc. Es decir, hay una lucha constante por quién es el poder hegemónico en Occidente, quién es el poder hegemónico en Europa, por un equilibrio europeo que es, digamos, la enseña con que Inglaterra siempre se presenta, con que Gran Bretaña, que no haya nadie, que no vuelva a haber una potencia como la que fue la de la monarquía hispánica, pero debajo de eso, desde luego, el dominio por el comercio de las Indias es uno de los principales motores en todas estas guerras. Al final del siglo, Inglaterra se ha convertido en la gran potencia marítima y colonial, desplazando a Holanda. Holanda, recuerden ustedes, Holanda queda absolutamente deshecha con esa terrible guerra de los 30 años en el siglo XVII, que arruinó a Holanda y arruinó a todo el continente europeo. Y ya en el XVIII Holanda deja de ser, sigue siendo importante, pero deja de ser esa potencia favoreciendo a Inglaterra. Y luego, al final del siglo, hay las 3 grandes revoluciones
que trataremos, si en eso esperamos, el siguiente curso, el curso que viene. Es decir, la independencia norteamericana en 1765, lo que supone la Revolución Francesa de 1789 y la revolución que va subterráneamente y que quizá es la más importante, aunque no la más glamurosa, que es la revolución industrial, de la cual sí vamos a ver atismos en este ciclo. Es decir, al hilo de todas estas guerras, sin embargo, la complejidad de la historia y de la condición humana hace que se esté desarrollando una gran cultura en todos los ámbitos, de tal manera que se llega a creer por los propios coetáneos, por los hombres del siglo XVIII, que se ha llegado, sobre todo en la segunda mitad, en que ya estas guerras han pasado, y aunque haya otras, las coloniales, pero en fin, no es en territorio europeo directamente, se piensa que se ha llegado, desde luego, a una etapa que ha superado la barbarie y la violencia. Se piensa que se puede llegar a una paz perpetua, como escribirá Kant en su momento. Se piensa con Voltaire que una gran civilización ha comenzado, se puede acabar con toda la barbarie de las torturas, de todo el sistema penal tiene que ser, y luchan los ilustrados y así en parte lo consiguen, cambiar esas penas tremendas que proceden de todo el antiguo régimen. Es decir, hay unas grandes esperanzas. Por eso la metáfora de pasar de las sombras a la luz se explica en función de esta gran cultura que se desarrolla. ¿Qué entendían ellos exactamente, los hombres, los humanos del siglo XVIII, cuando definían la época como el siglo de las luces? La luz que vemos que disipa las tinieblas ya no es la luz sobrenatural, es plenamente mundana, se relaciona directamente con el saber empírico, como vamos a ver, con la ciencia, tiene la función histórica y social de arrumbar los viejos temores supersticiosos que son producto de la ignorancia, del miedo, de la injusticia. El mundo se seculariza. No es que pierda en absoluto la creencia en la otra vida o en lo divino, pero sí permanecen en esferas separadas. El mundo físico y humano es autónomo, como ya señalaba Maquiavelo 2 siglos antes, recordarán, refiriéndose a la política y a la gobernación. Y ahora es prácticamente todos los distintos territorios del ser en donde operan los humanos, cada uno tiene sus propias reglas, y los seres humanos consideran en este momento que el objetivo fundamental es la felicidad en esta vida, no la felicidad en la otra. No está reñido esto con intentar también lograr la vida eterna, pero eso es otra cuestión. Incluso el sentimiento religioso en núcleos específicos está traspasado también por este intento de secularización, de racionalización. Los estudios lingüísticos de la Biblia, los estudios lingüísticos de religiones, la crítica filológica surge en estos momentos, en este siglo XVIII, y se enmarcan además en una comunidad del saber. Las primeras comunidades científicas las tenemos aquí. Han empezado ya en el siglo XVII, sobre todo en Gran Bretaña, pero ahora se extiende absolutamente por toda Europa. Comunidades científicas basadas en la racionalidad y en la ciencia natural, que intentan desbordar las fronteras políticas e ideológicas. La luz de la razón, asistida por la educación, la convivencia y la sociabilidad, la razón movida por el sentimiento. Esto es importante porque no es la razón geométrica
no es un racionalismo del tipo como el que existe en los grandes sistemas del siglo XVII, que intentan dar cuenta de lo divino y de lo humano, que son omnicomprensivos, de una visión del mundo. Aquí es un racionalismo que intenta ser muy modesto, que intenta ser concreto, que intenta ir a las cosas y en donde el valor de la experiencia, el valor de los hechos, es lo fundamental. Es un error romántico, es un invento romántico, es decir, que los hombres del siglo ilustrado está totalmente desprovisto o que rechaza las pasiones, rechaza los sentimientos. Como vamos a ver, uno de los temas, además, se llama así, las pasiones y los intereses. Las pasiones es lo que mueve, la pasión es lo que mueve la razón, dirá incluso el propio Hume. Creyeron firmemente en un mundo moderno y creyeron que ese bienestar y esa felicidad que empezaban a manifestarse en el mundo material, en los avances de esa revolución industrial que era manifiesta en el comienzo en todos los lugares de grandes fábricas de ebullición, etc., pensaban que eso podía llegar antes o después a todos los sectores sociales. El mundo occidental se estaba transformando. Eso explica lo que decía antes, la frase, la sentencia de D'Alembert en la enciclopedia, de que al final del siglo todo ha sido removido, alterado, cambiado. El sentido de permanencia, la jerarquización de órdenes estamentales, del nacimiento a la tumba, siempre en el mismo lugar, el principio de autoridad entra definitivamente en crisis para ser sustituido por el criterio del mérito, de la autonomía moral del individuo. Todos estamos recordando, yo creo, la definición canónica de Kant sobre la Ilustración en 1784, antes de que los fuegos de la Revolución Francesa, también en frase de Carpentier, transformase la cuenta de los días, esa preciosa descripción. Estamos pensando en ese sapere aude, en ese atrévete a pensar horaciano en su origen y ahora que transformado por Kant en la divisa del siglo. Ese abandono de la minoría de edad. No era la primera vez que ese atrévete a pensar figuraba como enseña de una época, de un momento. San Agustín lo tuvo también como norma, pero naturalmente dentro de un contexto religioso, sobrenatural, en donde se trataba de que el miedo no venciera la razón. Ahora no, ahora estamos en el abandono, como dirá Kant, y si me permiten leo el párrafo, en el abandono de la minoría de edad. Cuando veamos en su momento también las utopías que se disparan en el siglo XVIII, como consecuencia precisamente de pensar que está habiendo un progreso, que está habiendo un cambio, ya veremos cómo en esas utopías que llegan a extremos precisamente de racionalismo, son en esas construcciones imaginarias en las que se desata un racionalismo y una uniformización que no existe en la sociedad. En esas utopías hay alguna de ellas que su norma, su frase a los ciudadanos es sed como niños. Es lo contrario de lo que quería Kant. Justo hay que salir de la minoría de edad. Escribe, permítanme leer el párrafo que creo que resume muy bien todo lo que estoy diciendo. Es una época, escribe Kant, es esta una época auténticamente crítica y a la crítica de someterse todo. La religión por sagrada y la legislación
por su carácter majestuoso, se han creído exentas y con ello se han ganado la desconfianza de los demás. Por tanto, no pueden pretender el genuino respeto que la razón garantiza solo a las cosas capaces de soportar el examen público y libre. Y sigue insistiendo en el 89. En materia civil seguimos siendo menores de edad. Se nos juzga conforme a las leyes que no podemos conocer en su totalidad y a libros que no entendemos. Esto nos ha colocado en una situación tal de minoría de edad que si desaparecieran todas las imposiciones, la coerción, seríamos incapaces de gobernarnos. Carecemos de la facultad de juzgar por nosotros mismos. Y se trata de abandonar de esa minoría de edad, de tomar las cosas directamente, de hacerse cargo, por así decir, de la propia realidad, de los hechos y seguir adelante. Hay esa razón y crítica es fundamental, como vemos en el texto, pero no solo. Como decía, también va acompañado de sentimiento, de la importancia del sentimiento para movilizar, de la pasión, como decía antes, para movilizar la razón, de la empatía para poder entender, para poder situar la sociabilidad, no en un decreto divino, no ni siquiera de forma natural, como la escolástica había durante los años antiguos había mantenido. Los hombres se unen porque tienden a unirse, porque son sociables por naturaleza, ni siquiera eso había quedado desmantelado, se recuerdan ustedes, a partir de Hobbes y a partir de toda la crítica de aquel derecho natural, pero sin embargo sí hay esa empatía, sí hay esa capacidad de la imaginación de ponerse en el lugar del otro, como escribirá Hume y algunos otros autores, y porque observan que en la condición humana tendemos a imitarnos, tendemos a intentar de alguna forma no solo coexistir, sino estar de acuerdo con nosotros. Creo que lo que le hubiera encantado a Hume en nuestro momento es el descubrimiento de las células espejo. En realidad, él, cuando habla de empatía, está hablando de esa posibilidad de imitación, de la imaginación, que es capaz de ponerse en el lugar del otro y no querer para el otro lo que uno no quiere para sí. Pues bien, este movimiento intelectual y social que se mueve por toda Europa, llamado por uno de los autores que más se dedicó a este tema, un hispanista, que lo llamó, creo que muy acertadamente, el convoy semántico de las luces, porque toda esta felicidad, crítica, razón, sentimiento, bienestar, etcétera, es como un convoy que recorre toda Europa, que recorre todos los países, penetra en todos, antes o después, en distintos tiempos, depende, y desde luego en España, no lo duden, depende en cada país de la situación, de los obstáculos que pueda tener el poder de la Iglesia, el poder de las órdenes religiosas en algunos de los países, desde luego en Europa, pero llega lo mismo a todos los lugares y también, como decía antes, a América. El interés público, la utilidad, el bien común anterior, la necesidad, la importancia del trabajo, de la sociabilidad, recorren no solamente todo el continente europeo, sino que traspasa el Atlántico. Algo que merece la pena resaltar es que la conciencia de singularidad que tuvieron los ilustrados y dentro de esa conciencia de singularidad quería señalar las herencias recibidas. No en vano, esa singularidad les lleva a ser los primeros
en establecer esas épocas periódicas, a hacer una periodización moderna de las diferentes etapas de la historia. Recuerden la división en siglos, recuerden a Voltaire y su libro El siglo de Luis XIV, que, como estudió Jacques Le Goff, el gran medievalista, todavía no estaba, cuando lo escribe Voltaire, no se había establecido ni siquiera esa noción de renacimiento o Edad Media como separaciones. Viene justo en este momento en la Ilustración, porque ellos tienen conciencia de que están en otro momento y por lo tanto tienen que hacer la periodificación de los tiempos anteriores. El siglo de Alejandro, el siglo de Pericles, además se escriben libros sobre estos personajes, el de César, el de Augusto, el que siguió la toma de Constantinopla por Mehmed II en 1453, etc. Y toda esta corriente se consolidará en el siglo XIX. Sin embargo, yo sí quisiera, esta singularidad es realmente cierta, pero son herederos de muchas de las cosas que hemos visto. Y quisiera recordarles brevemente. Primero, son herederos del siglo XVI, los descubrimientos del Nuevo Mundo. Nunca se insistirá bastante en lo que supuso el descubrimiento de América, la conquista de los océanos, el cambio brutal que fue para toda la civilización occidental. Transforma la imagen del mundo, todo lo que se daba por sentado. En las antípodas, los seres vivos no se mantienen boca abajo, el mundo empírico descubierto y contado por los cronistas, aun con puntas de fantasía, descubren nuevas formas de vivir, no tiene nada que ver con las creencias anteriores. El impulso científico que se da por la navegación, por la necesidad de tener nuevos buques, de buscar la longitud del mar, tener mejores cronómetros, por el comercio, las materias textiles, el drenaje de carbón, es decir, todo eso está configurando desde el siglo XVI un espacio, una vida, una forma totalmente nueva de lo que había existido, porque por primera vez podemos hablar de una primera globalización. Por primera vez está todo la Tierra en conexión en distintos momentos, pero en conexión a lo largo entre el siglo XVI y el XVII. Por lo tanto, fundamental ese factor, esa herencia que reciben directamente y que va unida a la técnica y va unida a una renovación de procedimientos y de formas en todos los aspectos. Y también son herederos del siglo XVIII y tiene una importancia fundamental para todas estas nuevas formalizaciones de la sociabilidad, de los derechos del hombre, lo que ha pasado también en las terribles luchas religiosas de los siglos XVI y XVII, que no hay más que leer a Montaigne, no hay más que leer a los grandes escritores del XVII para dar cuenta de la desesperación y del desánimo ante lo que había sido pues el fundamento de sus vidas, una religión, unas creencias, verse convertidos en una batalla, en una destrucción total. Las guerras civiles del siglo XVI y XVII en Francia, en Alemania, fueron, lo saben ustedes bien, de una gran ferocidad. En realidad eran, como toda guerra civil, absolutamente sin compasión. Y solo comienzan a aplacarse, como recordarán, ya en 1648, con la paz de Westfalia, después de esa terrible guerra de los 30 años, que da por primera vez lugar al primer tratado de tolerancia, como recordarán. Una tolerancia, si me permiten, que es todavía una tolerancia de tipo negativo, en el sentido
podrían haber dicho, bueno, vamos, ante esta carnicería, que eran las guerras de religión, vamos a permitir que existan los que no creen lo mismo que nosotros, aunque estén equivocados. O sea, la coletilla es importante. No podemos entrar en ello, pero recuerden eso, que ese consenso, esa tolerancia, no es producto de un acuerdo, sino que es producto de un empate, es producto de una desgracia, es producto de una guerra y de mucha muerte y descripción. Y, en tercer lugar, desde luego, el 18 es heredero de esa forma especial de ver el mundo, que es la nueva ciencia. Es, por lo tanto, la nueva ciencia, las nuevas técnicas a lo que me voy a referir. Y, sobre todo, es heredero, dentro de este tercer bloque de tema de la nueva ciencia, las nuevas técnicas, es heredero del principio ya también fijado por Maquiavelo muy tempranamente, en el siglo XV, de las cosas como son y no como deben ser. Es decir, tener el principio de realidad, de aceptar los hechos factuales, de que el principio de realidad, lo empírico demostrable, y esa es la base fundamental del desarrollo de las ciencias experimentales. Unas notas sobre esas ciencias experimentales y el impacto en la percepción que reciben los hombres del 18. Las élites ilustradas son las que consolidan esta idea de nueva ciencia que vimos en parte el curso pasado, y desde luego se ha mantenido, como saben ustedes, esta historia atractiva y rompedora, esa fascinación que puede, en el siglo XVIII se consolida en la fascinación newtoniana, en la fascinación promovida especialmente por los grandes nombres ilustrados franceses y británicos, que dejan de lado, aparentemente, todo lo que está sucediendo en el campo empírico, en el campo que vimos el curso pasado, que don Javier Puerto nos explicó magistralmente, y que es también parte de todo este movimiento. Es, desde luego, el método resolutivo compositivo de Galileo y de Newton, es la matematización del universo. El mundo está escrito en lenguaje matemático, había dicho Galileo, con ese eco pitagórico que ya conocemos también de los antiguos. Eso es verdad para la astronomía, para la física, y es tan deslumbrante, es tan exitoso este nuevo tipo de ciencia en la astronomía y en la física, que pasa a ser la historia, digamos, preferida, la historia mantenida, sobre todo en las historias de la ciencia anglosajona, pero no es la única. Esa fascinación newtoniana, que se recuerda, está muy bien descrita por el famoso epitafio poético de Pope a principios del siglo XVIII, y casi se convirtió en un lugar común. Decía así: la naturaleza y sus leyes se ocultaban en la noche. Dios dijo que Newton sea, y todo se volvió luminoso. No olvidar que algún historiador del siglo XX pues contrapuso a esto el que el diablo, envidioso de Dios, decidió que Einstein sea, y entonces quedó opacado, quedó velado esta gran aportación. No es así, sigue siendo válida totalmente en sus dimensiones, como sabemos, pero esa fascinación newtoniana, es verdad que ha velado algunos otros procedimientos que no están en absoluto opuestos entre sí, sino que se complementan.
metafísica, el espacio y tiempo absoluto newtonianos es la creencia básica para poder operar en la realidad con el espacio y tiempo relativo y poder cuantificarlo, ciencia experimental más matemáticas. Pero naturalmente en ese modelo tan perfecto, tan precioso, en esa matematización que fue fundamental, las cualidades sensibles de la materia y que consiguió además desarrollar la ciencia, el mundo viviente, los organismos vivientes quedan fuera, no se pueden cuantificar, no se pueden. La naturaleza viviente se escapa. La teoría mecanicista, que es la que está debajo de toda esta revolución realmente científica, no puede, la noción de vida se escapa de esa visión. Por eso encontramos, solo se puede aplicar esta matematización a la materia rigurosamente cuantificable. Cuando Descartes escribe que los cuerpos, o sea, de los animales y de los humanos, son simples máquinas físicas, cuerpos que no son otra cosa que una estatua o máquina de tierra, es evidente que los hechos, la realidad no lo confirma. Ahora bien, esa extrema matematización del 17 en este momento, esa materialización, ese fisicalismo, sirvió para separar tajantemente lo que era ciencia y lo que no. Ese mecanicismo cartesiano, que será también atacado por los propios ilustrados, en su momento rindió un importante servicio a la ciencia. Algo de esto vimos el año pasado. El problema es que en esa fundamentación servía en el campo de lo viviente solamente para la res extensa. El ser humano tiene una parte material, pero la parte que no es material, la parte inmaterial, quedaba fuera de incluso los sentidos. Cómo se ve, cómo se oye, quedaba fuera de esa matematización. Y por eso pues se adoptaron otros sistemas que, insisto, son complementos de esto. La importancia de Francis Bacon ya la vimos el año pasado, y no quiero insistir en ello, pero es la corriente empirista que, junto con la corriente matemática, con la corriente galileana, newtoniana, son los que transforman el mundo. Y con lo que Bacon llama, y los ilustrados del 18 desarrollan muy fundamentalmente ya esta tradición empirista, lo que Bacon llama el trabajo constante y modesto de la observación. Si en las ciencias físicas clásicas, es decir, astronomía, física, óptica, acústica, estática, ¿no?, matemáticas, prima la matematización y cobra especial interés estos esquemas conceptuales, en las ciencias baconianas, que podríamos llamar química, magnetismo, electricidad, la botánica, historia natural, prima el empirismo, la acumulación cuidadosa. Pero en ambas, experiencia y experimento son necesarios, aunque utilizados de diferente manera. En fin, me he detenido en estas dos vertientes metódicas exclusivamente porque, si recuerdan, el año pasado tuvimos en el coloquio una discusión sobre esto y me parecía que es importante que quede claro cómo el 18 es heredero de las dos, se inclina, es el gran desarrollo precisamente por el avance de las expediciones que se siguen sucediendo en el siglo XVIII, es sobre todo un avance en el campo de las ciencias de la vida y sobre todo
porque es un avance para las ciencias que llama Hume las ciencias del hombre. Las ciencias humanas, las ciencias sociales tienen su nacimiento en este siglo XVIII, tienen su nacimiento precisamente en este momento, en el siglo XVIII. Es decir, que un poco resumiendo, diríamos que esta herencia, el siglo XVIII se caracteriza por la adopción incontestable y que hemos heredado directamente de lo que podemos llamar ciencias experimentales, tanto la vertiente galileana, matemática newtoniana, como la vertiente de las ciencias de lo viviente, alrededor de las ciencias de la vida, de la botánica, de la fisiología, de la anatomía, de la ecología, que hace que en el siglo XVIII se planteen también serios dilemas con respecto a lo heredado. Recuerden ustedes, por ejemplo, una gran disputa que hubo entre los propios ilustrados con el descubrimiento de los fósiles y las teorías que intentan explicar por qué hay fósiles en lo alto de una montaña, ¿no? No hemos llegado todavía a la teoría de la evolución de Darwin, pero ya eso cambiaba todo lo heredado. La edad de la Tierra, que se creía por la Biblia, estaba fijada en 4.004 años, se había aumentado a 6.000, pero aún así no daba para explicar estos fósiles que aparecían de repente. Fíjense, querré insistir en la dificultad de esos prejuicios, en la dificultad de cambiar a veces lo que diríamos hoy el chip para pensar de otra manera. Fíjense que en este problema de los fósiles, el ejemplo de un Voltaire es impresionante. Voltaire, que es uno de las luminarias de la difusión ilustrada, teóricamente deísta, muy tolerante, como sabemos, y que además peleó seriamente por la libertad de expresión en muchos casos y por la libertad de individuos injustamente tratados por la justicia del momento, pues llegó a afirmar exaltadamente, porque realmente que esas fósiles que algunos pensaban que tenían que cambiar toda la idea de la formación de la Tierra y de los años que llevaba, decía Voltaire que eran simplemente conchas de peregrinos perdidas en el Camino de Santiago y en otras peregrinaciones, ¿no? Otro conflicto que también dividía a los propios ilustrados, ¿no? El diluvio universal, cuando los estratos geológicos no responden a lo que se creía respecto al diluvio, cambia todas las evidencias, empiezan a aparecer en otras muchas culturas, en América, por ejemplo, en la América hispana, pues están muchas culturas, es decir, todo provoca una conmoción en muchos niveles y en muchas materias. ¿Qué hacer ante un mundo que está en movimiento, que ya no está dado de una vez para siempre? Intentar, de alguna manera, que lo que conocemos, ¿cómo validar lo que conocemos? Pues por el método científico, es decir, por la razón. Una razón, insisto, que no se trata de intentar explicar todo lo divino y lo humano, sino de ir modestamente cosa a cosa. En un momento como ahora, en que hay el otro día leía, no sé si lo han leído ustedes, grupos, bueno, están los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que se les diga y que haya una evidencia clara de lo que han supuesto las vacunas para la supervivencia humana, y los niños no siguen igual. Pero el otro día leí una cosa realmente asombrosa. Hay en las redes, al parecer, pues una
un tipo de asociados, entre otras muchas cosas, que defienden que la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana y que esto de que la Tierra es redonda es simplemente una conspiración de no sé quién, como la llegada a la Luna que nunca se llegó, etcétera, etcétera. Es decir, algo tan sencillo como ponerse en la playa y ver cómo se aleja un barco, que ya se ve que lo último que se pierde es el mástil, y pues son incapaces de aceptar la realidad de los hechos. Insisto en ello porque es algo que, a pesar del mundo en que ya vivimos, sigue siendo, y de ahí la importancia que tenemos ahora para nosotros, la importancia que tienen para nosotros las ciencias cognitivas, es decir, cómo la mente del hombre, algo que preocupó muchísimo a Hume, que preocupó muchísimo a los ilustrados, qué pasa en la mente del hombre para seguir forzando la realidad, para no hacer caso de lo que la evidencia dice, lo que la evidencia demuestra. Es decir, estamos siempre en ese tema, y un poco en esta época de posverdad es muy importante que los medios al alcance de lo que tenemos sean, en este sentido, el método racional de la ciencia para la tolerancia y la libertad de pensamiento, porque es lo que realmente lo permitió. En resumen, ciencias experimentales sería la característica de esta gran ilustración que se extiende por todo el continente y también por América. La crítica racional, en segundo lugar, aplicada a la religión y a todos los sectores de la realidad, es la crisis de la conciencia europea, que se llamó en aquel momento, la autonomía, por tanto, de cada sector de la realidad para ser analizado, y luego la transformación fundamental de orden ético y político, autonomía moral del individuo, felicidad en la tierra, educación como medio de desarrollo, formación individual y social. Dicho de otro modo, lo que resulta idealmente de estos principios ilustrados que, insisto, se desarrollan en todo Occidente, es, en primer lugar, una mentalidad, lo decía de otra manera, pero lo repito, una mentalidad laica y libre de dogmatismos. Como el propio Galileo, recuerden ustedes, había contestado a sus críticos religiosos, la intención del Espíritu Santo no era enseñarnos cómo andan los cielos, sino cómo podemos ir a ellos. Creo que en la discusión sobre problemas naturales no debemos comenzar con pasajes de la Escritura, sino con experimentos sensibles y demostraciones necesarias. Es decir, la lucha principal que caracteriza todo el siglo XVIII es los dogmas, la lucha contra los dogmas y el dogmatismo. El verdadero enemigo del conocimiento, el verdadero enemigo de la ciencia no es la religión, sino es la irracionalidad y el fanatismo. Y esa irracionalidad y fanatismo, como sabemos, se da en otros campos, además de la religión, en la política y en otras muchas cosas. Y es una batalla. Los propios ilustrados consideraban que la ilustración no era un proceso, era un proceso que empezaba, pero que no estaba terminado, que no podía, que sería siempre inacabado, y a la vista lo tenemos. En segundo lugar, lo que nos dejan los ilustrados ya de una manera definitiva es un principio de unidad intrínseca del género humano, en tanto que libres e iguales por el hecho de ser humanos. Este principio de humanidad y de humanidad todos iguales, el descubrimiento de los pueblos indígenas de América, los debates en todos los entornos intelectuales, eclesiásticos, desde las cortes del siglo XVI, de Carlos I, de Felipe II,
Las aportaciones de las principales figuras de aquella segunda escolástica que nos explicó el año pasado magistralmente don Santiago Muñoz Machado, ¿no? La transformación paulatina de un derecho natural tradicional en un derecho natural no jerárquico, sino de tipo racional, es todo ese caldo es de donde emergen los derechos individuales y la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos, unos derechos fundamentales que desde luego tardarán más de 2 siglos en materializarse para el común en nuestra zona, pero que fueron planteados por los filósofos y teóricos más avanzados de la Ilustración. Y como consecuencia de esto, como colofón, un sentimiento humanista que comienza a arremeter contra la esclavitud, contra el racismo, contra las penas desproporcionadas a los delitos. En Montesquieu ya hay una primera acusación de esa desproporción de penas y delitos y desde luego Beccaria, como recordarán ustedes, de la igualdad de las mujeres. Antes he mencionado como las señoras del siglo XVIII. Montesquieu llega a decir que el grado de civilización de un país se mide por el grado de libertad de sus mujeres, ¿no? Y los famosos salones, siempre un especial avance en el espacio público que, como digo, retrocede en el siglo XIX. Y sobre todo es un movimiento en este sentido, en este sentimiento humanista y estos derechos fundamentales, es un movimiento intelectual y social que da también principio a lo que llamamos a las posteriores disciplinas académicas de nuestro tiempo de ciencias sociales, de ciencias humanas. Economía, por ejemplo, la primera cátedra de economía se da en territorio de la monarquía hispánica, la da Carlos III en 1758 y es Genovesi, uno de los grandes ilustrados italianos, quien es el primer catedrático de esta nueva materia. Pero, desde luego, todas antropología, sociología, cierto tipo de filosofía moral, ciencia política, se establecen a partir de estas premisas que han fijado los ilustrados. Mundo, por lo tanto, fundamentalmente laico, experimental, individualista, que hace explotar y expandir todas estas innovaciones. Sin Ilustración no habría modernidad ni esta percepción de sociedad global de los seres humanos como ciudadanos del mundo. Es un poco lo que quería hoy insistir. Yo creo que ya debo acabar y seguiremos viendo cómo ese nuevo estatus de la razón, ese distinto uso metódico, esa idea de que la pasión es la que mueve la razón, que son las pasiones, el sentimiento, lo que mueve a los humanos a obrar, esa idea, es decir, rompen con la idea clásica de las pasiones como enfermedades del alma. Las pasiones son motor de la acción. También lo era para sectores del cristianismo, pero en este caso en un mundo laico, en un mundo, como vemos, racionalizado. Esa simpatía de la que hablará Kant, ¿no? Y la imaginación, el ponerse en el lugar del otro, y el sentido utilitario del saber. Y el cambio de hábitos y costumbres, que en realidad hay incluso en Inglaterra. Uno de los historiadores dieciochistas importantes, Stone, tiene un bellísimo libro sobre cómo se desarrolla en las familias un individualismo afectivo, es decir, las familias, los matrimonios que han sido siempre, tradicionalmente un contrato, es decir, es una
es una institución social importante para la pervivencia de las sociedades, se transforma también en su interior. Esto no quiere decir que antes no se amasen los maridos, las mujeres, los hijos, etcétera, sino que se manifiesta de otra manera, y esto sucede a partir del siglo XVIII. Muchas gracias.